La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Contenta, como de costumbre, de estar con ustedes, de transmitir el programa, de llevarles este mensaje de vida y de poder y de levantarles el ánimo y la esperanza, porque tenemos un Dios vivo y poderoso, un Dios maravilloso, un Dios de mucho cuidado con nosotros y tenemos que estar confiados. Así que, como dice la palabra, erguíos y cobrad ánimo porque vuestra salvación está más cerca de vosotros que cuando creísteis. Así que en esa fe vamos a disfrutar en el día de hoy el programa, que como siempre, al final, después de la entrevista, tenemos una palabra y una oración donde vamos a clamar por ti, por tu necesidad. Dios te conoce, Él te ve, Él sabe lo que en esta hora te agobia y vamos a interceder. Y yo sé que Dios va a obrar una vez más como lo suele hacer siempre. Pero hoy, como de costumbre, tenemos una invitada especial y en este caso está con nosotros la hermana Santa Echevarría. Ella es miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Manatí, específicamente en el barrio San José de Manatí. Y esa iglesia para mí es bien especial porque la pastoreó muchos años un hijo de nuestra iglesia discípulo en Vega Alta, el reverendo Reinaldo Santana, que ya partió con el Señor. Y estas son las que fueron sus ovejas, así como otros compañeros amados míos y otros que vinieron detrás, pero qué bueno cuando la gente persevera más allá del pastor y de las circunstancias y del tiempo que pasa. Y ese es el caso de nuestra hermana Santa, que lleva ya muchos años, como 50 años allí. Y yo quiero que hoy la conozcan y vean lo que Dios ha hecho en ella y en su familia. Dios es un Dios bueno en gran manera y a veces uno dice, con tanta necesidad que hay en el mundo, de verdad Dios me ve. ¿De verdad Dios me va a ayudar a mí específicamente? Sí. Y aunque hacía tiempo no decía esto, lo voy a decir porque Dios me dice que lo diga. Cuando yo era adolescente, yo le dije eso al Señor. Con tanta gente y con tanta necesidad en el mundo hay millones de personas, que tú vas a saber quién yo soy. Yo me crié en la iglesia, pero yo era adolescente, yo tendría como 14 años, 15 máximo. Y la semana siguiente vino un predicador invitado y preguntó ese viernes en la noche ¿hay aquí alguna Marta? Y 2 o 3 alzaron la mano porque la iglesia donde yo me crié, la iglesia cristiana Discípulos de Cristo en la calle Comerío en Bayamón, que pastoreaba el reverendo Florentino Santana, era una iglesia grande, en esa época de más de 1000 miembros, y habían varias Martas y levantaron su mano y él las miró y le dijo, no, está bien. Y en el siguiente culto hizo la misma pregunta, no, está bien. Pero el domingo cuando preguntó por la noche, en el culto de la noche, yo estaba, porque por alguna razón no había estado en el fin de semana. Y cuando él preguntó, ¿hay aquí alguna Marta que no estuvo en los cultos anteriores? Y yo estaba sentada arriba en el mezaní con los jóvenes y levanté la mano. Y él desde el altar, que quedaba bastante distante, miró bien y me dijo, tú misma eres, ven para acá, porque tú le has dicho al Señor que si Él te conoce, y Él me dijo que supieras que Él te conoce por tu nombre. Por eso te llama a ti con tu nombre, Marta. Entonces cuando yo pasé así, adolescente, frente al altar, Él estiró la mano para tocarme en la frente y antes de que me tocara yo caí en descanso y el Señor me habló y me dijo que tenía que Él me conocía y que tenía un ministerio para mi vida. Obviamente nada de esto que ha pasado en todos estos años había ocurrido todavía, pero es para que usted vea que Dios nos conoce por nombre, porque hay gente que dice, ay, ya no se pueden hacer las llamadas, ya no puedo dar mi nombre. Dios conoce tu nombre. Imagínate que un predicador que viene de otro país, que no conoce la iglesia, que no me conoce a mí y que yo pensé eso, yo no lo hablé. Y que la semana siguiente me diga, el Señor te dice que sí, que te conoce por tu nombre, eres tú. Y habiendo otras Martas que digan, no, eres tú, y esto es lo que tengo para ti, o sea, eso marcó mi vida. Y yo seguí funcionando normal y asistiendo a la iglesia. Por ahí vino el avivamiento de los 70, en el 74, y el Señor me llenó del Espíritu Santo y entonces empezó ese fuego, ese llamado, hasta que a la larga terminé siendo pastora 40 años. Y todo lo que Dios dijo se cumplió.
porque Dios nos conoce desde la eternidad y hasta la eternidad. Y antes que te formaras en el vientre de tu madre, Él te conoció, como le dijo al profeta Jeremías. Y antes que nacieras, te destinó para algo. En el caso de Jeremías, para ser profeta de las naciones. Así que no importa quién tú seas, Dios te conoce, te ve, sabe tu nombre, tu necesidad, tu urgencia. Y como te dije, hace años yo no contaba esto, pero si Dios me inquietó es porque Él quiere que sepa que Él quiere un trato personal contigo, que Él sabe específicamente quién eres y lo que necesitas. Así que confía en el Señor, escucha a Santa, que vamos a escuchar su testimonio, y cree que Dios también está escuchando el clamor de tu corazón y Él te va a hablar y te va a ministrar a través del programa. Así que vamos a conocerla. Santa, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Gracias. Pues cuéntanos cómo fue tu niñez, en qué tipo de hogar te criaste, cómo llegas al Señor y todos esos milagros tremendos que has vivido. Pues yo nací en un hogar católico. Uh-huh. Mi abuelita fue quien me crió y yo siempre estaba con ella porque mami trabajaba afuera y no me podía tener. Sin papá, porque mi papá me dejó en la barriga de mi mamá. Okay. Y yo me ¿No lo conociste? No, sí, después lo conocí al tiempo. Uh-huh. Al tiempo. Pues siendo yo una niña de 3 años, cuando estaba con mi abuelita, me interesó un cuadro que había en la pared. Uh-huh. Y yo le preguntaba a mi abuela, porque veía caballo y veía cositas en el cuadro. Mi abuela no sabía leer ni escribir. Entonces me dice, todo lo que hay ahí en ese cuadro está en la Biblia, Uh-huh. pero yo no te puedo explicar porque yo no sé leer. Uh-huh. Y yo no sé, yo me desarrollé con ese cuadro en mi mente. Tú le preguntaste a tu abuela, ¿qué es eso? Sí. Y ella dice, no sé, aunque está en la Biblia. Exacto, que estaba en la Biblia. Ella sabía que estaba en la Biblia, pero no sabía, ¿verdad? Y era el rapto, el cuadro del rapto. ¡Wow, qué tremendo! Sí, sí. Que ¿cómo habrá llegado ese cuadro allí? No ¿Quién sé, se lo habrá dado? no sé, Y porque ella yo- lo pone sin saber lo que es. Yo tenía 3 años. ¡Wow! Y mi abuela, como era tan católica, era de las que vestía la cruz en Semana Santa y hacía sus cosas. Y allí no se podía ni machucar nada, ni tocar nada, porque eso era un... Pues entonces, a medida fue creciendo, pues empezaron a llevarme a coger catecismo a la iglesia católica. Allí conocí de Dios porque me hablaban del Señor, ¿verdad? Ajá. Y eso pues fue llenando mi vida, pero a medida que fui creciendo, como que necesitaba como algo más. Ajá. Pues llegó el tiempo que nos mudamos a donde vivo, a San José Manatí. Y ahí pues empecé a visitar iglesia. Y en un momento dado pues acepté al Señor. Pero ¿Y cómo llegaste a esa iglesia? Porque... una vecina mía Ajá. me llevó a una iglesia a Barceloneta. Ajá. Y allí en esa iglesia yo acepté al Señor. Sí. Pero después, como era Barceloneta, yo viví en Manatí. No tenía quien me llevara más. Pues me quedé en Manatí. Y luego, pues mi hermana tuvo un accidente de carro donde yo iba a morir con mis hijos. Ay, Dios mío. Sí, porque el Señor me libró de esa muerte. Cuando yo estaba visitando, ya eso fue más, ya en ese tiempo ya yo estaba casada. Que me dijiste antes de comenzar el programa Sí. que tu esposo se crió en el Evangelio. Exacto. Y fue quien te llevó a la iglesia de Discípulos de Cristo. No, yo fui primero. Ah, ok. Yo fui primero. Pero él se crió en el Evangelio. Sí, pero se estaba apartado. Ok. Cuando se fue a Corea, él estuvo de soldado, Cierto, en la guerra. se apartó. Pero entonces en ese tiempo yo estoy cortando, ¿verdad? Porque media hora. Llegué a casa de mi suegra y cuando nos íbamos a regresar a despedir, fue un despedir de año, a despedir el año en casa de mi hermano, el cuñado mío no quiso que me montara en el carro con mi hermana. Y yo le decía, pero yo vengo con mi hermana, pues con ella tengo que regresar, ¿verdad? Pues ahí en ningún momento él me sacaba el paquete, yo lo ponía allí, venían los nenes en el carro y me lo sacaba. Pues yo entendí que era el Señor que me estaba librando de algo. Pues en un momento dado me fui con él. Cuando yo voy llegando a Manatí, a Palenque, me llega la información que mi hermana había tenido un accidente y que había perdido la pierna. Ay, Dios Y el área donde yo iba con mis hijos estaba
destrozado. Una chatarra. Sí, Dios me libró de esa muerte con mis Wow. hijos, sí. Gloria a Dios. Y eso fue ya casada. Ujú. Ok. Pues en ese entonces yo me fui a centro médico, mi hermana estaba allí postrada, mi hermana no conocía del Señor ni nada, y allí en centro médico pues empecé a hablarle del Señor, y en Susoni a hablarle del Señor, porque la Ajá. pasaron a Susoni de Arecibo, y luego yo la llevaba en el carrito en sillón de ruedas a la iglesia Mission Board del barrio donde Ajá. yo vivo, pero después ya se apartó también, y yo me quedé. Ujú. Y yo seguí en la iglesia Mission Board, y al tiempo me salí, pero en la escuela, donde estaban mis nenes, pues llegó una amiga mía, y yo estaba pasando por una necesidad bien fuerte, y ella me suplió la necesidad y me invitó a la iglesia. Entonces yo fui a la iglesia discípulo. Esa fue la manera en que llegaste a los discípulos. Así mismo. Pero fíjate que ya habías tenido otras experiencias, otros contactos con la iglesia, Sí, sí. pero todavía parece que no habías tenido una experiencia No, genuina, que con tuviera el Señor, sí. afirmado, una experiencia real, genuina, de salvación. Y aunque ya Exacto. te gustaba, Ajá. no es hasta la crisis. Fíjate que a veces uno reniega de las crisis y las crisis Exacto. son muchas veces las que llevan a Exacto. uno a ver la gloria de Dios. Pues ahí mis nenes se desarrollaron en la iglesia. Mi nena fue presidenta de los jóvenes. Ellos madrugaban a brincar por la verja, a orar dentro de la iglesia y tenían un grupo grande. Wow. Entre eso estaba Leslie, un grupito de la iglesia bien bonito. Y así fue como yo los fui educando, ¿verdad? A los tres. Los criaste en el Evangelio. Entonces el varón era el más chiquito, que ese fue el del problema. Ujú. Porque cuando mi nene se fue a la escuela, empezó a coger amiguitos. Iban al parque y en el parque empezó a usar droga. Wow. ¿A qué edad fue eso? 16 años. Ok, en la adolescencia. Sí, sí. Empezó a usar droga y yo notaba unos cambios violentos en él, unas cosas, me llevaba las cosas de mi casa, que no hacía él. Y yo desde ahí empecé a sufrir ese dolor, pero yo no me quejaba con nadie, yo solamente clamaba al Señor. ¿Y el papá también se daba cuenta? Sí, el papá una vez cogió hasta una barra de uña para darle y yo me metí en el medio y fue una cosa Sí, que terrible. esa no es la forma de trabajar esos asuntos. Ajá. Exacto. Entonces yo me metí en el medio. Uno de los que me ayudó mucho en toda esa situación fue Reinaldo Santana. El pastor. Siempre estaba pendiente, ¿verdad?, de nosotros. Y cuando el muchacho empezó a cambiar, llegó un momento que se fue a la calle total. Sí, se fue definitivo a la calle. Y empezó a hacer, tú sabes, a deambular. No llegaba a casa. Y yo tenía una terracita arriba de mi casa y yo una noche me paré en esa terracita, miré al cielo, porque todas las noches yo me paraba allí a esperar porque no llegara. Y esa noche yo me paré y yo le dije, Señor, yo no voy a pararme más en esta terraza, porque tú, donde esté mi hijo, tú lo ves y tú me lo Amén. cuidas. Aleluya. Y yo no puedo decir que tengo fe en ti si yo no deposito esta carga en tus manos. Amén, qué tremendo. Sí, porque yo sé que tú eres el único que puede bregar con toda esta situación. Yo no puedo, pero tú sí. Amén. Porque ya yo estaba desesperada, yo me iba al hospital de área de noche, todo el mundo en casa durmiendo, y yo me sentaba en el hospital de área allí, Ana, para virar para otra vez para casa. Yo estaba en descontrol, yo estaba mal, ¿entiendes? Pero Es que es un sufrimiento grande que su bebé, el hijo menor, el único varón, haya cogido la calle bien criadito en la iglesia y haya caído en vicio, porque esto le puede pasar a cualquiera. Exacto, pero exacto, es doloroso y triste. Exacto. Pero entonces, ahí yo me afinqué en las cosas de Dios más, Qué bien. a confiar más en el Señor. Y yo le dije esa noche, Señor, desde esta noche yo voy a dormir, voy a descansar. Ya esto no me va a preocupar, porque tú tienes esa carga en tus manos y tú sabes cómo hacer. Amén, aleluya. Y mi hijo tú le diste promesa a mi hijo siendo un niño. Tú lo eso había- sanaste y le dijiste que lo sana y mensajero de tu palabra iba a ser mi hijo. Eso fue cuando fue niño. ¿De Sí. qué se enfermó?
Mi hijo estaba enfermo, lo llevaron hasta del corazón, una asma crónica que tenía. Yo me amanecía en el hospital de Arecibo con él, una cosa bien fuerte. Y cuando el Señor lo sana, le dio esa palabra de que Sí, iba a ser... yo lo llevé, el mismo día que me lo dieron de alta del hospital, lo llevé a la iglesia por la noche un martes y estaba el doctor Royel y la doctora Echevarría, que jamás a mí se me olvidan esos nombres, y lo llaman. Como la iglesia de arriba era chiquita, Sí, me yo acuerdo. estaba en la parte de atrás con el nene y el pastor fue donde mí a buscarme. Y cuando lo llevé al altar, el Señor me lo ungió y allí el Señor lo sanó. Aleluya. Y fue una sanidad tan especial que el diablo me quería confundir y le dio como una picada de todo al nene. Y yo decía, ay Dios mío, ahora otra vez. Y el nene mismo me decía, mami, el Señor me sanó. Aleluya. El Señor me sanó, yo estoy sano. Qué bueno. Y yo lo llevé al hospital y el doctor me dice, ese nene no tiene nada. Y el nene me dice, mami, viste, yo te lo dije, el Señor me sanó. Desde ese nene jamás se me enfermó de nada. Pero entonces siguió creciendo y cuando caí en las drogas, como te iba diciendo, entonces tuve 24 años en la calle. Wow. 24 años. ¿O hasta los 24 años? No, 24 años. Wow, son un montón. Sí. Desde que tenía como 16. De 16, sí. Qué terrible. 24 años. Entonces, pues, mi esposo desesperado y yo era la que... Entonces mi hija, como mi hija era la más grande, la mayor, que fue un tiempo pastora en Atlanta, en Georgia. Qué bueno. Pues ella era la que también apalacaba las cosas en mi casa. Sí, mantener la paz y la confianza en Dios, la fortaleza. Sí, exacto. Pues después de esos 24 años, un día yo estoy en la iglesia con el pastor Santana y Raquel, que yo me iba para allá con ellos así. Y el pastor me dice, no, yo le dije de mi hijo que estaba en casa y me dice, pues váyase, que él esté en su casa. Y cuando yo llegué a casa, mi hijo me dice, mami, estoy aquí acostado en este sofá, el televisor, ¿verdad que está apagado? Yo sí, está apagado. El Dios me habló a través del televisor, apagado. Y me dijo que dónde yo había dejado la identidad mía. Que porque yo estaba caminando así, si yo era de él. Y ahí él empezó a llorar y me pidió ayuda. Ya tenía 40 años, porque si 16 más 24, mayor, 40. Wow, perdió la juventud en la calle. Entonces, yo no encontraba cómo llamar a mi hija para decirle, porque ya habíamos gastado tanto. Lo habíamos llevado a tantos sitios que ya era mucho. Nosotros no teníamos mucho dinero. Pero entonces él me dijo, mami, de verdad que yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Llama a Ivy, dile a Ivy que me lleve a algún sitio, que yo quiero salir de esto, yo no quiero vivir más esta vida. En fin, que yo llamé a mi hija, ella trabaja en Barceloneta, en una escuela. Y la directora de la escuela era misionera. Ah, tremendo. Sí. Entonces yo la llamo y le digo, y me dice, mami, otra vez. Entonces ella empezó a llorar. Bajó la cabeza en el escritorio y empezó a llorar. Y ahí llegó la directora, le pregunta qué le pasaba, mi hija le dice, entonces la directora le dice, pues mira, yo te voy a dar este número de teléfono donde mi hijo se rehabilitó en Estados Unidos, porque lo vamos a mandar lejos, lo vamos a llevar lejos. Si te contestan, tú sacas un pasaje para ti y me saca el mío que yo te los paso el dinero. Y nos vamos las dos. Y lo vamos a llevar las dos. Wow. Mi hija llama y se tardaron un poquito en contestarle. Cuando de momento le contestan, la llaman y le dicen, mire, hay una cama y es para su hermano. Wow, tremendo. Sí. Entonces mi hija pues se lo comunicó a la directora y la directora le dijo, ok, pues sácate los pasajes. Porque uno se cree que es casualidad, pero ya Dios ha orquestado todo para que así suceda. Exacto. Aleluya. Exacto. Entonces, pues, sacó los 2 pasajes porque le dijeron que en una semana o semana y media era que se iban. Y entonces la hija mía, como ya había sufrido tanto, decía, mami, ahora en el avión, que sí, esto, que lo otro. Bueno, se lo llevó a su casa
y lo dejó allí esa noche. Entonces, antes de irse, el muchacho le dice, yo me voy, me monto en el avión, pero me tiene que llevar a la droga, porque no me puedo ir así. Ella llamó a la directora y la directora le dijo, llévalo, ni modo. Y la hija mía desespera. Entonces la directora le decía, no te desesperes, porque cuando él se monta en ese avión, él va a coger un sueño hasta que lleguemos allá. Y allá lo iban a esperar en el aeropuerto, para llevarlo directamente a un DITOP, a un hospital. Pues lo recibieron llegó lo más bien, durmió todo el avión, todo el viaje. Cuando llegó allá al aeropuerto, lo estaban esperando, pues se fueron los tres, lo llevaron directamente al hospital y le dijeron, si tú sales de esta loseta allí, te quedas fuera. Y él que le dijo, no, yo vine a cambiar mi vida aquí, yo no vine a perder el tiempo ni a hacerle perder el tiempo a mi hermana. Ay, qué bueno. Yo quiero quedarme aquí. Y gracias al Señor, mi hijo se quedó allí. De allí lo pasaron al hogar. En el hogar ya a los 3 meses lo tenían estudiando, lo tenían trabajando. Qué bueno. Y él siguió para adelante, echando para adelante. Ya lleva 11 años en Estados Unidos. Aleluya. Yo vine de allá como una semanita, ¿verdad? El 12 de este mes yo regresé de allá. Y ahora el 4 voy porque lo van a operar. O sea, tú vas a visitarlo, pero tú vives acá. Sí, yo vivo acá. Entonces el día 4, pues el día 5 lo operan. Tengo que estar con él porque él me dijo que estuviera con él, no sé. Y esa ha sido mi vida. Pero lo que vengo es que en un momento dado, el Señor en Isaías 41:10 me dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Y Sí, yo Señor. he hecho ese versículo mío, tan mío, que de verdad, en todas mis situaciones, ahí está. Y Señor, tú me cuidas. Aleluya. Y en todo momento Dios ha estado pendiente de mi vida y Dios me ha dado tantas bendiciones que yo vivo sumamente agradecida del Señor. No, y después de tu hijo ya adulto, que a lo mejor otra hubiera perdido la esperanza, la fe, tú verlo rehabilitarse ya 11 años limpio y productivo. Él me pidió perdón por todo lo que me había hecho. En un momento dado, volviendo atrás, orando yo en mi casa, orando por él porque no llegaba, Dios me dice, mi sierva, no tema, porque mío es y hasta de la muerte lo he librado. Wow. Cuando mi hijo me cuenta que lo encañonaron en el cerro donde él estaba, le iban a disparar y el que estaba al frente le dice al de atrás, no le dispare, porque no es. Me dijo mi hijo. Yo le dije, ¿qué tú crees que hizo el Señor contigo? El Señor te cambió el rostro, porque tú le perteneces a Él. Exacto. Y no permitió que te mataran. Ay, santo, aleluya. Sí. Un día estaba en Barbosa, en el residencial en Bayamón, iba una señora por la número 2, entra a Barbosa y lo ve y le dice, por ti estoy aquí, porque el Señor me desvió donde ti, a decirte que te salga de este lugar, porque algo grande va a pasar aquí, Él no quiere que te pase a ti nada. Y él, como conocía del Señor, entendió que era Dios, tenía el temor, pues le dijo al otro muchacho, vámonos a aquella guagua a tomarnos un café. Y cuando yo estaba en la guagua, entró aquel muchacho, entró un grupo de otro bando y le dispararon y allí lo mataron. Ay, y él Dios vio al mío. muchacho que brincando. Que si se hubieran quedado allí, hubieran muerto también. Wow. Dios lo libró de tantas cosas. Y esta vez cuando estuvimos allá hablamos mucho de todo. Que uno se cree que las oraciones de uno, ¿dónde está la respuesta? No, tú acá orando y aunque no veías, Dios estaba obrando, guardando, librando. El Señor me mostraba los sitios que Él se paraba. Wow. Y yo le decía, tú estabas en tal sitio, es como un negocito azul, y tú estabas ahí parado. Y dice, mami, a ti vienen a decirte las cosas. Y yo le decía, no, yo tengo un trato con el Señor y el Señor conmigo, estamos tú a tú, que el Señor me muestra los pasos que tú das. Sí.
Sí. Y me mostró que tú estabas ahí debajo. Me dice, sí, mami, yo estaba allí. Wow. Ese mismo sitio. Pero él pensaba que a mí venían a decirme algo. Sí, que O la sea, gente del barrio te contaba. Ajá, no. Y era que Dios te revelaba. Y él siempre que llegaba a casa me encontraba orando. Y él se arrodillaba al lado mío a llorar. Dito. Sí, porque no quería estar en esa vida, pero estaba Exacto. atado. Un día llegó a casa y me dice, pasé por la iglesia y el Señor me agarró del portón y yo no me podía soltar, mami. Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y él llegó a casa llorando. Y yo dije, ¿pero qué te pasa? Ay, que pasé por la iglesia y el Señor me agarró del portón y yo no podía soltarme. Wow. Hasta un momento dado que me solté y llegué aquí, estaba llorando. Qué tremendo. Sí, fueron muchas las cosas que le pasaron al muchacho, pero Dios ahí estuvo. Y la fe mía aumentando, porque yo ya le deposité el muchacho al Señor y el Señor fue quien hizo. Sí. Porque no es yo estar llorando, desesperada, teniendo un Dios poderoso, un Dios que me ama, un Dios que nos cuida. Wow, sí. ¿Entiendes? Pues yo tenía que confiar en ese Dios y sigo confiando en ese Dios y sigo creyéndole a ese Dios porque es confiar y creer. Amén. Y clamar. Sí, exacto. No, orar es clamar. Clamar. Y yo clamaba en fe de que Dios algo iba a hacer con mi hijo. Algo estaba haciendo. O estaba haciendo ya. Ajá. Y el Señor, pues. Pasa que no estaba completa la obra hasta que llegó el momento. Exacto. Aleluya. Ahora yo puedo ir a donde Él está, compartir con Él. Nos reímos, cocinamos juntos. Así, bien chévere. Qué bueno. Sí, esas cosas las hace el Señor con uno, de verdad que Amén. sí. Y mi hija, que se mudó a Atlanta cuando se casó, allá tuvo los 2 hijos son del Señor. Amén. Una está al frente de una iglesia, porque el pastor se fue y ella y el esposo son los que están ahí. Ajá. Mi hija y el esposo pastorearon un tiempo, la otra está en Houston trabajando, pero también va a la iglesia y todo lo pone al frente de Dios. ¿Sabe que no se mueve sin? Porque eso se lo enseñé. Pero un hogar que no le enseñan del Señor a los hijos, pues. Sí, para ningún lado que va. Y no dijiste cuándo averiguaste qué era aquel cuadro que a los 3 años de niña tú le preguntabas a tu abuela. Sí. ¿Cómo? Ok. Yo fui cuando me hice novia de mi esposo, que fuimos esposos por 42 años. Y él está con el Señor. Amén. Yo llegué a casa de mi suegra y yo veo el mismo cuadro, blanco y negro, igualito que lo vi en casa de mi abuela cuando yo era de 3 años. Wow. Y entonces yo le pregunté a mi suegra, como mi suegra ya le servía al Señor y crió sus hijos todos en el Señor, y el esposo de ella tocaba en la iglesia, tenía un grupo. Y yo le pregunto, y ella me dice, ese es el rapto de la iglesia, me dijo ella. Y con mi suegra fue que yo conocí del Señor, porque ella me empezó a hablar tanto del Señor y tanto, que yo conocí del Señor a través de mi suegra. Aleluya. Sí. Entonces, el rapto, ella me decía, ese rapto, eso es cuando el Señor venga a levantar la iglesia, y empezó a explicarme el cuadro, y yo decía, pero ven acá, ese cuadro estaba en casa de mi abuela cuando yo tenía 3 años. Ajá. Porque yo vine a vivir donde yo vivo ahora de 3 años y medio. ¿Sabes qué? De una nena de 3 años, tener ese cuadro en la mente, ¿verdad? Ya Dios venía trabajando. No, es que todas esas cosas se quedan grabadas y fueron formas en que Dios poquito a poco te fue inquietando con las cosas espirituales. Exacto. Pues entonces ahí yo comprendí todo y mi suegra bien contenta nos invitó a la iglesia. Ella no nos hablaba nada de la iglesia, me empezó a testificar del esposo de ella, de cómo el esposo dejó la bebida, de cómo dejó el cigarrillo, de cómo se metió a la iglesia hasta que murió, sirviéndole al Señor. Aleluya. Y entonces, pues, muchas cosas así. Sí, es que Dios sorprende a uno. Tiene tantas experiencias, casi cada día, cada año uno podría decir, esto pasó esta vez, porque es que Dios está con uno todo el tiempo. Y en medio de la prueba que yo estuve con mi hijo, el Señor me bautizó en el Espíritu Santo y fuego. Wow, aleluya. Me dio lenguas angelicales y me dio interpretación de lengua. Wow. Sí, me dio himno. Yo vivía feliz.
Sí, que el día que yo te conocí en aquel congreso de damas, tú cantaste. Sí. Y como dijiste un chispito del testimonio, yo te dije, yo quiero que lo dejes en la televisión. Ajá. Y ese himno que cantaste, no me recuerdo si lo escribiste tú o era un himno de otra persona. Bueno, yo encontré ese himno, pero yo no sabía Ujú. ni qué letra, ni qué nada, pero Dios me dio todo. Sí. Dios me dio la letra, como que la música, qué sé yo, cómo lo iba a cantar y fue de bendición no solo a mí, sino a la iglesia, a los sitios que yo iba lo cantaba. Ujú. Yo llegué a cantar ese himno sin pista en la iglesia de Isaías Narváez, De yo, veras. en una misión boal del pueblo, donde me llevaran yo iba al aire libre. O sea, testificabas y también cantabas. Sí, entonces al aire libre, yo me acuerdo una señora que ya murió, viene y me dice, Dios mío, ese himno que tú cantaste allí, qué hermoso himno y qué bien me hizo a mí. Aleluya. Y yo pues, Ves que uno... las cosas que Dios le da a uno, ¿verdad? Sí, que muchas bendiciones. Exacto. Aleluya. Primero, que te ponen en una familia donde había trasfondo cristiano y puedes conocer bien al Señor. Sí. Porque antes de ser novia de él, tuviste la experiencia de ir a la iglesia de Barceloneta. Sí. Ajá, pero todavía no tenías una experiencia de salvación. No. Y es a través de tu esposo ya con el Señor que con Mi su suegra mamá fue la que me habló ayudó mucho. en el caminar con el Señor. Y ya lleva. Y esa hermana que, teniendo yo la necesidad en mi casa, me suplió todo, me invita a la iglesia. Y yo me fui de la iglesia Misión Boal porque dieron un testimonio mío como que a mí me iba a pasar algo. Ujú. Y yo me dio miedo. Yo dije, pero si las cosas de Dios no dan miedo, Exacto. pues yo me fui de la iglesia. Este no es mi lugar, dije yo. Me quedé en mi casa. Que a veces uno toma decisiones a la ligera porque la iglesia no tenía la culpa de que esa persona Exacto. dijera eso de la forma inapropiada que lo dijo, pero como tú eras del Señor, el Señor te guió al lugar donde Y después que me dio un miedo terrible, permaneciste. terrible. Yo no me atrevía ni salir de casa. No, Una no, cosa las mala. cosas de Dios no son así. Pues entonces ahí fue que ella me invitó a la iglesia y desde entonces yo estoy feliz con mi iglesia Discípulo de Cristo. Sirviendo al Señor. Todos los pastores que han pasado por mi iglesia, todos me han ayudado. Reinaldo Santana, eso yo, mira, muchachos, eso fue un ser especial en la vida mía, en la vida de mi esposo. Qué bueno. Porque cuando mi esposo estaba para morir, el Señor le inquietó, me dice, quédate con Raquel, que yo voy a ir a tu casa. Y él fue a casa, oró por mi esposo, le hizo el llamado nuevamente, mi esposo se reconcilió con el Señor y él llegó allí bien contento. Cuando yo llego a casa, mi esposo está orando, está en otra... Y murió en el Señor. Aleluya. Mi esposo murió en el Señor. Y yo le Qué di gracias bueno. a Dios porque Dios ha sido tan y tan bueno conmigo y tan amoroso y que yo no tengo palabras con que agradecer tanto que Dios ha hecho por mí. Aleluya. Y, de verdad, y a veces pienso en esas madres que tienen esos hijos en la calle, pero a veces son madres que no buscan de Dios, que están fuera de los caminos del Señor y el único que puede sostener a uno en ese momento es el Señor. Sí. Sostenerte a ti en la espera y también librarlo a él en la calle. Amén, claro que sí. Ay, sí, eso debe ser lo Pues más angustioso eso es horrible del mundo. porque yo te digo la verdad, la experiencia mía era que yo tuve que ir hasta psicólogos y tuve que ir como a un psiquiatra porque yo me sentía ya mal, ¿entiendes? Con esa es que vida eso te con mi produce hijo. ansiedad y depresión. Exacto. La parte humana mía Ajá. se afectó un montón. Pero le doy gloria y honra al Señor que de verdad que Dios ha sido bueno conmigo. Aleluya. Dios ha sido bueno conmigo y siempre me ha llenado de esa paz y de ese gozo que en medio de las situaciones, las tribulaciones que yo he tenido, la paz de Dios estaba ahí conmigo, de verdad que sí. Qué bueno, gloria a Dios. Yo oro por esas madres que tienen esos hijos en la calle, tan desesperaditos, tal vez quieran salir, pero no pueden, pero tampoco buscan. Aunque mi hijo no buscaba, ¿verdad? Mi hijo se fue deslizando de la iglesia poquito a poquito, poquito a poquito. Sí. Y yo en ese tiempo me estaba como muriendo todos los días un chispito. Ajá. Porque yo no esperaba eso.
Es como morirse uno todos los días, un poquito, un poquito. Qué terrible, sí. Sí, es fuerte, fuerte. Pero resucitaste junto con él. Ay, gloria al Señor, de Sí, verdad qué que sí, bueno. eso ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Y fíjate que ya tu esposo está con el Señor, pero tus hijos están en la tierra, pero con el Señor también. Exacto, Ahora tú vives sola. encaminado. Vivo con un nieto Ujú. en casa, pero también lo llevé al Señor. Qué bueno. Sí. Yo- No hay nada mejor que que poner la vida en las servir. manos del Señor y la Amén, familia. Amén, amén. Sí, Señor. Y ya para terminar, cualquier cosita que quieras decir, que ya vamos a pasar al cántico. No, yo lo que le pido a esas madres que tienen esos hijos que pongan su fe, su esperanza en el Señor, que clamen, que busquen de Dios, porque no hay cosa mejor que estar en las manos del Señor y que, Sí. pues, y que crean que Dios puede libertar a ese hijo, Amén. que no todo está perdido. Sí, así Si mismo lo es. hizo conmigo Exacto. y lo ha hecho con tantas personas, lo va a Ujú. hacer con cualquier madre que tenga esa aflicción. Cosa es ese ponérselo en dolor. las manos al Señor. Exacto. Pues qué Dios es bueno, Santa, te agradezco un montón que hayas venido, que hayas compartido tu testimonio. Yo sé que brevemente, pero el programa tiene su horario, Por eso, pero ciertamente yo sé que le ha llevado esperanza a muchas madres que están angustiadas y desesperadas, pero qué bueno que tú viviste esa etapa, pero después viviste la etapa de no, Señor, te lo dejo en tus manos, yo no cargo con esto más, voy a confiar de verdad en ti amén. y a esperar, y a la larga. Amén. En su tiempo Dios hizo la obra, aleluya. No en el Y- tiempo mío. El Ujú. tiempo mejor es el del Señor. Amén. Pero así esperé mismo. confiando. Qué bueno. Pues te felicito, le doy gloria a Dios y adelante, disfrutando Amén. esos hijos que el Señor te dio y ese rescate tremendo que Él hizo, Como un aleluya. bisnieto. Bueno, pues Gloria a Dios. muchas gracias y adelante en el Señor. Amén. Y al público, les invitamos ahora a escuchar este cántico, después del cual vamos a tener unas palabras y esa oración a favor de los tuyos, para que el Señor no solo te fortalezca a ti en medio de cualquier situación que estés viviendo, sino que también alcance a esas personas de tu familia que tú sabes que necesitan un toque, una liberación, una restauración. Y Dios, que nos ama tanto y que nos conoce por nuestro nombre, como te dije al principio, va a obrar. Así que escuchamos el cántico y continuamos. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres.
poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Somos libres. Oigo cadenas caer. Se caen las cadenas. Oigo cadenas caer. Oh Señor, somos libres. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Y aleluya, aleluya, aleluya. Qué maravilloso que el Señor en esta hora quiere romper cadenas. Y esas cadenas pueden ser las de tu familiar, las de tu padre, las de tu esposo, las de tu esposa, las de tu hijo, hija. No importa quién sea la persona que en esta hora angustia tu corazón o aún tú mismo, el Señor dice en su palabra a través de los profetas, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él puede y quiere, aleluya, romper esas cadenas, libertar esas vidas y traerlos nuevamente al camino, aleluya. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si hay una época de muchas opciones, muchas veredas, muchas mentiras y muchas cosas de muerte, es esta. Pero Jesús sigue diciendo, yo soy el camino. Olvídate de las otras veredas, de las otras sendas, de los otros desvíos. Yo soy el camino, dice Jesús. La verdad, en medio de tanta mentira, que sobre todo en las redes la gente todo lo que lee se cree que es verdad y que es correcto. No, Jesús es la verdad, aleluya. En la Biblia es que tú consigues la verdad absoluta y la vida. O sea, hay muchas cosas y uno de los salmos dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos y su fin es camino de muerte. Pues mira, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el que es. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo Jesús. Así que si tú quieres llegar a un destino de salvación, de felicidad, a los brazos de tu Padre Celestial, si tú quieres escuchar la verdad en medio de tanto fraude, mentira, engaño, promoción, fatula que nos dan, y también en medio de tanta amenaza de muerte, abrázate a Cristo. Él va a hacer la diferencia. Él te va a guiar en lo correcto. Él te va a enseñar el camino en que debes andar. Y Él te va a dar la vida, aleluya. No temporal como la que tenemos todos aquí, sino la vida eterna, que es junto a Él, aleluya, en la patria celestial. Pero yo sé que hay mucha situación que uno cree que supera las fuerzas de uno cree que ya no puede más, uno se desespera. Y yo me imagino esos 24 años que Santa estuvo orando y esperando y clamando al Señor, como dice ella. Yo no solo oraba, yo clamaba, porque uno cuando ora habla, pero cuando uno clama, uno gime, uno desgarra el corazón, uno grita, uno le dice, Señor, aquí estoy, te necesito, óyeme. Y esta mañana yo estaba leyendo el Salmo 42 y escuchando a Santa me acordaba de ese salmo, porque ese es el salmo que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, como el siervo anhela en su sed, en su desesperación, encontrar un río, encontrar un riachuelo, un arroyo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabes? Tú tienes que oír la voz de tu alma, porque a veces el cuerpo te dice, oye, para, descansa, o aliméntame, que tengo hambre, porque hay gente que empieza a trabajar con una taza de café por la mañana y hasta por la noche no comen nada. No, escucha tu ser,
tanto lo que te dice tu cuerpo como lo que dice tu alma, y atiéndelo, porque de otra manera estás amenazando tu vida y tu bienestar y tu salud. Pero en este caso, el salmista dice, como el animal anhela la corriente de agua, así anhela, oh Dios, tu presencia, el alma mía. Y él mismo declara, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. O sea que hay dioses muertos que no sacian, que a veces uno se engaña o deja que otro lo engañe y considera otras opciones. Mira, acude al Señor. Esa sed que tú tienes no te la quita un refresco, no te la quita una cerveza, no te la quita otra cosa. Te la quita el agua de vida que es Jesucristo. Y tu alma lo anhela, anhela algo que vaya más allá de lo natural y de lo físico, que pueda saciar corazón adentro, esa necesidad, esa sed, esa angustia, esa desesperación. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tú sabes que donde estás buscando la solución no es el lugar correcto. Tú sabes que ahí no se te ha ofrecido nada bueno ni nada permanente y sigues ahí. No, tu alma tiene sed de Dios, no de más de lo mismo, no de más mundo, no de más recreación y enajenación, sino del Dios vivo, no de cualquier Dios, porque a veces convertimos en Dios nuestras amistades, nuestros familiares, nuestro dinero, nuestros sueños, nuestro trabajo, no. Tu alma lo que necesita y de lo que tiene sed es del Dios vivo. Olvídate de los dioses muertos. Busca al Señor. Él te dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él es el que sabe. Él es el que quiere oírte. Él es el que quiere saciarte. Él es el que quiere y puede. Y además te va a revelar, como le revelaba a Santa, dónde estaba el hijo, en qué lugar se escondía, se reunía, y él creía que era la gente del barrio que le llevaba cuentos, y no. Porque Dios es un Dios que muestra, que revela, que se deja encontrar, que habla, que está vivo. Aleluya. Y el salmista, después que afirma eso, porque él lo sabía, él sabía que lo que él necesitaba era Dios, y él mismo se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sabe? ¿Qué me pasa? Que no avanzo a acudir a la fuente correcta. Digamos, por ejemplo, ¿qué me pasa que no vuelvo a la iglesia? ¿Qué me pasa que no vuelvo a abrir la palabra y a leer las promesas de Dios? ¿Qué me pasa que no me enfoco? ¿Qué me pasa que sigo con estas amistades que no me convienen? Y sigo yendo a esos lugares que me restan, no me suman, que me quitan, no me añaden. El salmista se preguntaba, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y él mismo se contesta, fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche, ¿sabes? Si lo que estoy sufriendo, lo que hago es llorar, mientras otros me dicen, ¿dónde está tu Dios? Oye, ¿dónde está ese Dios tuyo? En medio de este sufrimiento y en medio de esta crisis que tú estás, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿No te ha pasado eso? Y es triste. Pero sí, mucha gente, en vez de consolar a uno, le restregan a uno el dolor contra la cara y le dicen, oye, y tú no vas a la iglesia, y tú no tienes un Dios y qué poderoso, y tú no te pasas leyendo la Biblia, o tú no te pasas hablando de las cosas de Dios. Pues, ¿y dónde está ese Dios tuyo que no te está ayudando en esta crisis? Porque esas cosas vienen y afligen todavía más. Y él dice, yo me acuerdo cuando las cosas eran de otra manera, me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. O sea, él dice, la gente me pregunta, ¿dónde está mi Dios? Y yo me acuerdo de cuando yo estaba metido de verdad, cuando yo estaba contento, cuando yo no estaba en esta crisis, cuando yo estaba en medio del pueblo de Dios disfrutando, adorando, alabando. Y ahí él se hace otra pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía?
y te turbas dentro de mí, espera en Dios, salvación mía y Dios mío. La versión moderna, en vez de decir, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?, dice, ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi alma? Vuelve a poner tu esperanza en Dios, que es tu roca y tu salvación. Qué lindo, ¿verdad? Sea en una versión o la otra, es el mismo mensaje. Y yo te lo digo en esta noche, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás tan desanimado? Si tú sabes que lo que necesitas es volverte a Dios, volverte a su pueblo, volverte a la adoración, volverte a la palabra. Callarle la boca a la gente que te dice, oye, ¿dónde está el Dios ese que tú tanto adorabas y creías y cantabas? El problema y la decisión la tomas tú. Espérate, ¿por qué estoy tan desanimado y triste? Yo me voy a volver a Dios. Espera en Dios, se contestó el salmista a su propia alma. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, como quien dice, aunque esté en crisis, aunque fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras la gente me juzgaba, yo sé que Dios sacia y de Él es que tengo sed y a Él es que tengo que volver, porque aún he de alabarle. Yo sé que puedo confiar en Él, como le pasaría a Santa, no llega mi hijo un año y otro, hasta que dijo, no. Yo voy a poner mi confianza y mi esperanza en Dios. Yo voy a parar esto. Porque como ella decía, que se moría un chispito cada día en la espera. Hasta que dijo, no, Señor, yo voy a confiar en ti. Yo te voy a entregar esta situación. Yo voy a poner mi hijo en tus manos y obra tú. Y así fue. No en el tiempo de ella, sino en el tiempo del Señor. Pero mira, se lo restauró, se lo libertó y ahora le está sirviendo al Señor. Aleluya. ¿Sabe? Es difícil, la vida es difícil para todo el mundo, pero imagínate pasar todas estas cosas sin saber cuál es el Dios verdadero, sin saber que Él es el que puede saciarte, sin saber que los tiempos buenos se pueden repetir, que la burla se puede acabar y que aún puedes alabarle, porque Él es tu Salvador, Él sigue siendo tu roca y tu salvación. ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás tan triste si hay un Dios que te ama? Si hay un Dios que te conoce, si hay un Dios que, como te dije en la introducción, sabe tu nombre. A mí me acuerda eso cuando Jesús pasando vio a un hombre encaramado en un árbol sicómoro y le dijo que era la primera vez que se veían. Y fue para sorpresa del hombre, como me pasó a mí, para sorpresa mía en mi adolescencia, cuando Dios me llamó por mi nombre. Pero en este caso le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, que hoy es necesario que yo pose en tu casa. Adiós, pero yo me trepo aquí porque soy bajito y quería ver cuando pasara la multitud ese tal Jesús, ese tal Jesucristo, ese tal maestro que iba a pasar y resulta que yo lo quiero ver a ver quién es y él me conoce a mí, sabe cuál es mi nombre y la urgencia que hay en mi casa y mi necesidad. Qué sorpresa del Señor, ¿verdad? Así le pasó a ese hombre. Dios le habló como me habló a mí por su nombre, Zaqueo, date prisa. O sea, esto es avanzando, porque el tiempo se nos está acabando, ¿sabes? Y lo que vayas a hacer, hazlo ya. Si te vas a poner las manos al Señor, ponte ya antes que sea tarde. Date prisa, desciende. Desciende de tu ego, desciende de tu orgullo, desciende de esas apariencias, desciende de esa religiosidad, no, desciende a la verdad, de confesarle a Dios tu situación, tu pecado, o tu crisis, o tu dolor, o tu secreto, lo que sea. Date prisa, desciende. Como le dijo Jesús a este hombre, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y tú tienes esa misma necesidad. Tu alma la tiene, tu alma clama, grita dentro de ti. Porque hoy es necesario, aleluya, que Él entre a tu corazón, que tú te reconcilies con Él, que tú pongas tu carga en sus manos, que aún le alabes, que aún le creas, que aún le busques, que aún, aleluya, confíes en Él. Él es digno de nuestra adoración, de nuestra confianza. Y el salmista lo hizo. Se refugió en el Señor y las cosas cambiaron. Se preguntó más de una vez, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué me pasa que no avanzo? Sigo aquí llorando y sigo aquí en crisis, la gente sigue cuestionándome y yo
estancado? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en la oración. Vuélvete a la fe en tu Dios, alábale aún y entrégale la carga. Y espera, confiando que aunque tú no lo veas, Él está orando. Porque de eso se trata, de que aunque nadie sepa, Él sabe, y que aunque ni aún tú mismo veas, Dios está haciendo cosas maravillosas y trabajando esa obra, esa situación que está viviendo esa persona por la cual tú estás sufriendo. Así que vamos a orar a este Dios vivo y verdadero que nos ama, nos conoce y nos quiere ayudar. Padre amantísimo, yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta maravillosa noche, por esta palabra, por el testimonio de Santa y por cada televidente y radioyente que está conectado en este momento a este programa. Que en esta hora, Dios mío, tú le bendigas y le guardes. Hagas resplandecer tu rostro sobre ellos y pongas en ellos tu paz. Que en esta hora de angustia tú cambies su lamento en baile. Tú les abraces, tú les toques. Aleluya, tú les sacies. Tú, Señor amado, les tomes de la mano y les ayudes a llegar más cerca de ti, más confiados, con una fe más genuina, y puedan no solamente ver el milagro, sino esperar con paz y con confianza en lo que está listo, eso que tú nos vas a dar y eso que tú nos vas a entregar. Señor, sé propicio para salvar, para sanar, para libertar, para suplir, para abrir camino, para abrir puertas, para devolver la fe y la esperanza y para ayudar a tanta gente apartada, distanciada y fría, regresar al fuego de tu casa, de tu presencia, de tu calor, de tu amor, de tu abrazo, de una intimidad contigo que traerá gozo y liberación. Padre, en tus manos yo dejo todo este público y todas sus peticiones, confiando que tú les conoces y que tú estás obrando. Y todas estas cosas yo te las pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Confía que el Señor tiene cosas nuevas para ti. Que Él te bendiga y que pases muy buenas noches.